Y vamos a leer juntos el versículo 28, Hebreos 12, 28, porque de ahí vamos a basar nuestro mensaje de esta tarde. Hebreos 12, 28. ¿Lo tienen? Varios todavía lo están buscando. Esperamos un momentito. Hebreos 12, 28. Voy a leerlo yo primero, luego lo leen ustedes, ¿sí? Para que enfaticemos la lectura. Primero yo, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ahora ustedes. Muy bien, gracias al Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Para cumplir, ustedes están de acuerdo conmigo, creo que sí, que para cumplir con grandes exigencias en esta vida se requiere un gran aliciente que nos mantenga motivados. Entre más grande la exigencia, pues necesitamos un mayor aliciente para mantenernos motivados en cualquier área, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo. Si tienes un buen sueldo, te sientes más motivado a trabajar, o si te aprecian en el trabajo, o si el trabajo va de acuerdo con tu vocación, te sientes animado, motivado a seguir adelante. Tu habilidad motivadora, por supuesto, juega un papel importante. Si estás haciendo algo que tiene que ver con la habilidad motivadora que Dios te dio, tu familia siempre es un aliciente, ¿no? Trabajas para el beneficio de tu familia. Entonces, entre más grande pueda ser la exigencia en esta vida, requieres un mayor aliciente para mantenerte motivado. Bueno, en la vida cristiana, nosotros tenemos grandes alicientes. No hay razón como para no estar motivados en la vida cristiana. Si hay personas en el cristianismo que están desmotivados, que están tristes, que dicen, ya no le hallo sentido a la vida. Si eres cristiano o te dices cristiano, no puedes estar desmotivado, porque tenemos grandes alicientes para estar motivados. Y este versículo de Hebreos 12, 28 nos enseña algo con respecto a esos alicientes espirituales divinos que tenemos. Así que vamos a estar platicando de ellos. ¿Les parece bien? Lo primero que vamos a tratar en ese tema del aliciente divino es justamente esta pregunta: ¿cuál es el aliciente divino que nos motiva a vivir la vida cristiana siempre motivados? ¿Qué nos dice ahí el versículo 28? Así que recibiendo nosotros un reino, ¿cuál es nuestra motivación? Ese aliciento, que hemos recibido un reino inconmovible. Vamos a entender esto, ¿no? Inconmovible, ¿qué significa inconmovible? Que no se mueve, que es inamovible, que no se puede remover, que es firme, que es eterno. Hemos recibido un reino inconmovible. Ahora, en esta vida que vivimos, en esta vida terrenal, todo es removible, todo es conmovible, diríamos, ¿no? De todo podemos prescindir en esta vida. De hecho, estamos acostumbrados a que las cosas se envejezcan, se descompongan, se gasten, se rompan. O sea, estamos acostumbrados en esta vida que podemos prescindir de todas las cosas. Inclusive hay cosas que los cristianos tenemos, que sabemos, que nos ayudan a prescindir de cosas que para otras personas no. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo no puedo prescindir de mi trabajo. Si pierdes tu trabajo, si te quitan tu trabajo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Buscas otro? O sea, ¿cuál es tu problema? Tienes un ayudador. El que sustenta a tu familia no eres tú, es Dios. Dios es el sustentador de tu casa. Es que Él te va a abrir las puertas para que consigas otro. ¿Te vas a desanimar porque te quitan un trabajo?
Si te quitan tu casa, pues trabajas duro y te compras otra. O en Cristo no puedes. En Cristo puedes. Si te quitan un brazo, ¿qué haces? Te adaptas y aprendes a trabajar con el otro. ¿Te detiene eso? Puedes prescindir de cosas. Y a veces no somos capaces de entender justamente la capacidad, válgame la redundancia, del ser humano. Y sobre todo cuando tenemos a Dios. Podemos prescindir de cualquier cosa en esta vida terrenal. Inclusive si te quitan la vida, ¿qué haces? Te vas con Dios. Aquí en esta vida puedes prescindir de todo. Porque esta vida justamente es removible. Esta vida se conmueve. En esta vida puedes prescindir de todo. Pero Dios nos ha dado, ¿qué? Un reino inconmovible. Ahora, en este pasaje vamos a estudiar cómo Dios mismo es el que puede conmover y remover todas las cosas de este mundo. De hecho, Él lo va a hacer. ¿Lo puede hacer? Claro, porque ¿qué dice el versículo 29? Apréndanselo. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Fuego qué? Consume. No tenemos un Dios débil, debilucho. Nuestro Dios es fuego consumidor. Así es que Él puede hacer cosas. Vamos a ver algunas cosas que nos da este contexto, este mismo contexto del versículo 18 al 24, que nos habla de esas cosas que Dios en su poder puede hacer. Vamos a ver el ejemplo del poder que tiene Dios. Dice en el versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. No os habéis acercado a ese monte. Dice el versículo 22, ¿a cuál sí? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Desde que estamos en Cristo, ¿a qué nos hemos acercado? A Jerusalén la celestial. No nos hemos acercado al monte Sinaí, que es el monte terrenal, sino a Jerusalén la celestial, al monte de Sión celestial. Es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Según el versículo 18, el monte del que está hablando, el monte del que subió el pueblo de Israel, dice al monte que se podía palpar. Dice, no nos hemos acercado al monte que se podía palpar. Ahí se acercaron ¿quiénes? Moisés y los israelitas en su momento. Pero dice el libro de Hebreos, nosotros no nos hemos acercado a ese monte que se podía palpar, sino al monte de Sión, a Jerusalén la celestial, dice el versículo 22. Está haciendo un contraste. Luego nos habla en los versículos 18 al 21 qué sucedió en ese monte que sí se podía palpar. Si ustedes han leído la historia en los libros de Éxodo, de Números, si han leído, recordarán esto. Dice el versículo, y que ardía en fuego. ¿Ese monte cómo estaba? Ardiendo en fuego. Se habían acercado a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad. Esas personas, esos israelitas que se acercaron al monte cuando Dios estaba ahí, se acercaron a todo esto, a un monte que ardía, oscuridad, tinieblas, tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron ¿qué? Que no se les hablase más. Tenían miedo, esa voz les causaba temor. Ustedes se acordarán de eso, ¿no? Que le dijeron los israelitas a Moisés, sube tú, nosotros aquí nos quedamos. No, nos da miedo. Se oía la voz de Dios y el monte temblaba y salía humo y salía fuego. Y tuve con Dios, que Dios te hable, nosotros acá te esperamos. ¿Qué les produjo? Miedo, la voz de Dios. Y no nos hemos acercado a ese monte, nosotros. ¿Y qué sigue diciendo? Porque no podían soportar, dice el versículo 20, no podían soportar lo que se ordenaba. ¿Qué es lo que se ordenaba? Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. ¿Se acuerdan de eso? Ni una bestia podía tocar las faldas del monte cuando Dios estaba hablando con Moisés. Palabra dura, anunciando muerte. Y tan terrible era lo que se veía, que fíjense, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Dónde lo dijo? Si ustedes ven sus referencias, lo dijo en Deuteronomio 9:19. Vamos a verlo. Deuteronomio 9:19.
Porque nosotros estamos acostumbrados a estudiar la palabra, ¿no? Vamos a ver si es cierto. ¿Qué dice 9:19? Porque temí, dijo Moisés, a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó. ¿Estaba temeroso Moisés? Estaba temeroso de la presencia de Dios y sobre todo cuando supo que el pueblo había desobedecido. Y Moisés tuvo temor de que Dios destruyera al pueblo, lo consumiera completamente. Y dice el escritor de Hebreos que aún Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Es lo que sucedió en el monte que se podía palpar. Pero nos dice el escritor de Hebreos, nosotros no estamos ahora en ese monte, sino en el monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Además, en la compañía de muchos millares de ángeles. Versículo 23. Nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Hablaba el escritor de Hebreos en el capítulo 11 de toda esa multitud de testigos, ¿no? De gente justa en la fe. Nos hemos acercado a ellos. Dice además, a Dios el juez de todos. Nos hemos acercado, no a un monte, no, a Dios que es el juez. ¿Qué más? A los espíritus de los justos hechos perfectos, hablando otra vez de Hechos del capítulo 11, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 11 de Hebreos, cuando se habla de Abel, 11:4, vean lo que dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Las ofrendas de Caín dieron testimonio de que él era justo. Acuérdense que nuestras obras son las que dan testimonio de cómo está nuestra vida, ¿sí? No nosotros, no nuestras palabras, no nuestras emociones, son nuestros frutos, nuestras obras son las que dan testimonio de cómo está, y de hecho, nuestras obras son las que se quedan. Nosotros vamos a morir. Nuestras obras se quedan dando testimonio de nosotros, de cómo fuimos. Cuando nosotros moramos, ¿qué se dirá de nosotros? No, ese enojón, ese mal encarado, ese que nunca amó, ese que ¿cómo queremos que nos recuerden? Nuestras obras se quedan. Nosotros nos vamos, nuestras obras se quedan. Y aquí dice que la sangre de los sacrificios que ofreció Abel, aún hablan por él, dan testimonio por él. ¿Cuánto más la sangre de Jesús? Por eso dice que Jesús, la sangre derramada de Jesús, habla mejor que la de Abel, por supuesto. Ahora, aquí el escritor de Hebreos nos está haciendo este contraste para que veamos dónde estamos parados. No en el antiguo pacto, estamos ahora en el nuevo pacto. Ahora veamos cómo sigue diciendo el escritor de Hebreos. Seguimos leyendo y dice el versículo 25, mirad que no desechéis al que habla. Fíjense, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, o sea Moisés, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¿A quién? A Dios. Estamos parados directamente con Dios. Ahora fíjense lo que sigue adelante, versículo 26, la voz del cual, o sea, la voz de Dios, la cual conmovió entonces la tierra. ¿Sí la conmovió? Sí, fuego, vapor, oscuridad y temblor, y la gente estaba espantada. ¿Sí se acuerdan de eso? Aquí dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, ¿cuál es la promesa del Señor? Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a conmover la tierra y el cielo en sus cimientos. ¿Para qué? Vean lo que dice el versículo 27. Y esta frase, aún una vez, o sea, aquí el escritor de Hebreos nos da la interpretación, nos explica. Y esta frase, aún una vez, indica, ¿qué? La remoción de las cosas movibles, como cosas hechas. ¿Para qué? Para que queden las inconmovibles. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer el Señor? Todo lo que es removible lo va a remover.
¿Y qué es lo que va a quedar? Solamente lo inconmovible. ¿Y nosotros qué hemos recibido, hermanos? Un reino inconmovible. Todo en esta vida va a ser removido por Dios. Todo en esta vida va a ser probado por fuego. Todo en esta vida. Pero nosotros no hemos recibido por herencia cosas terrenales. Nuestra herencia está en los cielos. ¿Y nuestra herencia cómo es? Inconmovible. Hermanos, aprendamos esto. Hemos recibido una herencia, un reino inconmovible. ¿No es un aliciente esto? El mayor de los alicientes para vivir una vida cristiana de excelencia. Porque vendrán tiempos difíciles. La tierra va a pasar por tiempos complicados y cada vez se acerca más ese tiempo en el que la tierra será probada por fuego. Pero nosotros hemos recibido un reino inconmovible. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, ¿qué respuesta se espera de nosotros? Que hemos recibido un reino inconmovible, que hemos recibido este beneficio, que hemos recibido esta gracia. ¿Qué se espera de nosotros? Vamos a ver lo que dice el texto. Dice el versículo 28. Así que, ¿se dan cuenta? Así que. Es una actitud esperada. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿qué dice? Tengamos gratitud. Así que, tengamos gratitud. ¿Qué se espera de nosotros? Si es que hemos recibido ese reino inconmovible, ¿qué debemos tener? Gratitud. ¿Vivimos agradecidos? ¿Sí? ¿O creemos que no lo merecemos? Cuando tú recibes un beneficio, ¿qué haces? ¿No desde chiquito te enseñan eso? ¿No enseñamos a nuestros niños desde chiquitos? Diga gracias, por favor, y gracias. Y que si le dan algo, di gracias, si no, no lo recibes. Gracias, bueno, ahí está. ¿Para qué? Para que aprenda a ser agradecido. Y no se trata de que lo haga mecánicamente. La intención, ¿cuál es? Que aprenda a ser agradecido, o sea, que sepa que tiene una deuda pendiente con esa persona. ¿Cuántos sabemos que estamos endeudados en esta vida? Con nuestros padres, con maestros, con personas que nos han formado, que nos han educado, con pastores, con evangelistas que nos hablaron la palabra. Vivimos en deuda con personas que han hecho algo por nosotros, pero a todos ellos los envió ¿quién? Nuestra deuda principal es con Dios. Y nos ha dado un reino inconmovible. ¿Qué se espera que tengamos? Gratitud. Pero muchos de nosotros no debemos tener gratitud, no sabemos, porque creemos que no lo merecemos. Hay muchos que dicen, pues cuando están enojados con sus papás, ¿no? Pues ¿para qué me tuviste? Ahora me mantienes, ¿no? O sea, ¿dónde está la gratitud? ¿Dónde está la gratitud? Tenemos una historia en el libro de Ezequiel. Estaba leyendo esta semana Ezequiel, desde la semana pasada, ¿verdad? Que les dije, pues, sigo leyendo Ezequiel, porque está buenísimo. Y ahí me encontré un pasaje que vale la pena que veamos. En Ezequiel capítulo 16. Vayan conmigo, Ezequiel 16. Es una de esas historias clásicas de Ezequiel, que si alguna vez la pregunto en el test, pues ya van a saber dónde está. Porque es una de esas historias clásicas de Ezequiel. Ezequiel capítulo 16, y vamos a hacer una lectura. Vamos a ir siguiendo, vamos a leer un pedacito largo, porque este es un capítulo largo de 63 versículos. No lo vamos a leer todo, pero sí un buen tramo. ¿Están listos? Vean esta historia conmovedora, tremenda. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre. Así le decía Dios ¿a quién? A Ezequiel. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto eso en un test? No es el hijo del hombre. ¿El hijo del hombre quién es? Jesús. Pero hijo de hombre es Ezequiel. Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo,
con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas, que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas, para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones, para que degollases también a mis hijos, y los ofrecieras a aquellas imágenes, como ofrenda que el fuego consumía. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Ingratitud del pueblo de Israel. Pero vean lo que sigue. No vamos a leer todo esto, pero ¿qué les parece el final? Desde el 59, vean lo que dice. Después leen toda la historia que está preciosa. Pero, versículo 59, pero más ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo. Y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. ¿No se parece a nuestra historia? ¿No tenemos cosas que agradecer? Estar en el pacto de Dios, donde Él nos da un reino inconmovible, es algo que no merecemos. ¿Nos queda claro? No lo merecemos.
Deberíamos de tener gratitud, vivir agradecidos, endeudados. Algo similar en el capítulo 20. Capítulo 20, versículo 44. Vean lo que dice. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. El Señor ha hecho con nosotros no conforme a lo que merecemos. Qué precioso es el Señor. No nos ha dado lo que merecemos, nos ha dado de acuerdo a su pacto con nosotros. Esto es algo que no merecemos. ¿Cómo deberíamos estar entonces? Agradecidos. ¿Qué dice aquí entonces Hebreos 12:28? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Tengamos gratitud. Tenemos que vivir así, constantemente agradecidos, toda la vida, todo momento, agradecidos con el Señor por lo que es y por lo que nos ha dado en su misericordia. Ahora, ¿hasta aquí vamos bien? Nos ha dado un reino inconmovible. Debemos tener gratitud. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la gratitud? Por lo que la gratitud genera. Vean lo que sigue. Estamos en el versículo 28. Dice, tengamos gratitud. Y luego, ¿qué dice? Y mediante ella, mediante la gratitud, ¿qué vamos a hacer? Sirvamos a Dios. O sea, si no tienes gratitud, no puedes servir a Dios. Es un requisito que tú tengas una vida de gratitud para que puedas servir a Dios debidamente. Sin gratitud no puedes servir a Dios. La gratitud te lleva automáticamente a que seas un siervo de Dios. La gratitud te va a hacer sacrificar tiempo de descanso, tiempo de recreo para servir a Dios. Sí, porque todos tenemos obligaciones. Pero ¿quiénes sirven a Dios? ¿Quiénes ofrendan su tiempo, su esfuerzo para servir a Dios? Los que tienen gratitud por haber recibido un reino inconmovible. Los que no se sienten agradecidos no están dispuestos a sacrificar lo que demanda servir a Dios. Porque servir a Dios demanda esfuerzo, tiempo, sacrificio. Y todos somos llamados a eso. Pero solamente los que están agradecidos sirven a Dios. Aquí dice el libro de Hebreos, y mediante esta gratitud, ¿qué? Sirvamos a Dios. Ahora, ¿cómo es que vamos a servir a Dios? Bueno, primero, la palabra sirvamos a Dios. Yo estaba estudiando esta palabra, pensé que iba a venir de una raíz de doulos, ¿no? Que significa esclavo. Sirvamos a Dios como esclavos. Yo pensé que iba a ser la palabra doulos. No, me llevó una sorpresa. Era la palabra latreuo, que significa trabajar por un sueldo. Trabajas por un sueldo para recibir un beneficio, ¿no? Bueno, aquí lo que sucede es que por la forma en la que está conjugada, tú entiendes que el beneficio ya lo recibiste. Claro, ¿cuál es el beneficio? Recibiste un reino inconmovible. La paga ya la tienes. Ahora, ¿qué se espera? Que sirvas como una deuda por lo que ya recibiste. Estás endeudado con Dios por lo que Él ya te dio la paga por adelantado. Tienes la promesa de Dios de recibir un reino inconmovible. Ahora, ¿qué haces? Le sirves por esa paga. Qué interesante palabra, ¿no? Pero la verdad es que en esta vida tenemos que servir a alguien. Decía Bob Dylan en una de sus canciones que tenemos que servir a alguien. Puede ser al diablo o puede ser a Dios, pero tienes que servir a alguien. ¿Es cierto? ¿Sí? Porque si no sirves a Dios, ¿qué quiere decir? Que sirves al diablo. Cuando Jesús tuvo una discusión con los maestros de la ley en Juan 8, esa discusión fenomenal que Jesús tuvo con ellos, termina diciéndoles, ustedes son hijos de su padre el diablo. Y se quedaron, sí, porque los deseos de su padre hacen. Tu comportamiento te dice de quién eres padre, ¿no? Digo, de quién eres hijo, ¿no? Tu comportamiento dice de quién eres hijo. Si obedeces al diablo, eres hijo del diablo. Si obedeces a Dios,
eres hijo de Dios. Y justamente lo que nos dice el versículo, vean ustedes lo que dice en el versículo 28. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, ¿qué? Agradándole. ¿Cómo demuestras que eres un siervo de Dios? ¿Cómo reconoces a aquel que es un siervo de Dios? Porque vive para agradar a Dios. La palabra agradándole es la palabra euaresteo, que significa complacer. Complacemos a Dios. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Los que complacen a Dios, los que hacen que Dios se sienta complacido con la vida que estamos desarrollando. Así es como reconoces a un siervo de Dios, porque complace a Dios, agrada a Dios. Ahora que este pasaje, este versículo, nos habla de cuáles son las dos cualidades que necesitamos para poder vivir una vida agradable a Dios siempre. ¿Cuáles son? ¿Qué dice ahí? Agradándole con temor y reverencia. Ahora, otras palabras interesantísimas. Porque yo pensé que esta palabra temor, como ya la hemos estudiado en otros pasajes, era la palabra phobos, de donde viene fobia, ¿no? Que habla de un miedo. Y aquí no se usa esa palabra cuando habla temor, es la palabra eulabeia, que se traduce como precaución. Tener precaución. O sea, que vivas con cuidado esta vida, con mucha precaución, pensando 2 veces las cosas antes de hacerlas. Vive con precaución para que agrades a Dios. Qué interesante palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo agradamos a Dios? Con temor, o sea, viviendo una vida con precaución, pensando bien las cosas antes de hacerlas. Decía mi abuelito, no a la trompatalega, o sea, trompicándote y ahí, no, con cuidado. Vive la vida cristiana con cuidado. ¿Y qué más dice? Con reverencia. La palabra reverencia es la palabra aidus, que significa con pudor. Esa palabra literalmente se traduce así, con pudor. ¿Qué es el pudor? Decencia, teniendo vergüenza, modestia, es con pudor. En Sofonías 2:1, el Señor acusa a su pueblo y les dice, nación sin pudor. Y el juicio de Dios contra Israel fue porque eran una nación sin pudor, sin vergüenza, sin moral. Pero para que nosotros vivamos una vida agradable a Dios, ¿qué necesitamos? Reverencia, o sea, pudor. Como decía el apóstol Pedro en primera de Pedro 3, vamos ahí, estamos aquí cerquita. Sigue Santiago, luego primera de Pedro 3, versículos 3 y 4, el consejo que le da a las mujeres, a las esposas, ¿se acuerdan? Pero que aplica como un principio para todos, ¿eh? Aquí Pedro se está refiriendo a la mujer, pero acuérdense que de aquí traemos principios bíblicos que aplicamos para todo creyente. Pero vean cómo lo aplica. Vuestro atavío no sea él externo. ¿De peinados qué? O sea, no ser ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. O sea, ni costoso ni lujoso, dice el apóstol Pedro, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. O sea, delante de Dios es de grande estima un carácter apacible, no que nos vistamos con riqueza y con peinados ostentosos. Bueno, entonces ¿de qué está hablando aquí? Cuidar lo externo, que no sea ostentoso, que no sea lujoso. La modestia, el pudor. Es lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos. Si queremos vivir vidas que agraden a Dios, debemos tener primero precaución y después pudor. Ser pudorosos. Cuiden su manera de vestir, sobre todo las chicas, ¿ya? No vestidos cortos, no escotes amplios. Y no porque yo he escuchado personas que dicen, o mujeres que dicen, ay, pues los hombres son los que son ya sucios y que voltean a ver, pues ellos son los sucios, yo me he visto como yo quiera.
Sí, pero aquí dice la palabra, ¿no? Que debemos ser pudorosos. Me acuerdo que, fíjense, estábamos en una ocasión en la sierra con el hermano Lorenzo hace muchos años y llevamos, ¿cómo se llamaba este muchacho que teníamos que trabajaba en el circo? Alejandro, Alex. Y pues le entraba la droga, estaba un poquito loco, ¿se acuerdan de él? Y entonces una vez llevamos a un grupo y me atreví a llevarlo. Y el hermano Lorenzo, yo creo que en cuanto lo vio a él, nos leyó la cartilla a todo el grupo y nos puso ahí y nos dijo el reglamento. Un reglamento de los que íbamos allá era no usar shorts, fíjense, ni siquiera, ¿cómo se llama? Bermudas. Estaban prohibidas las bermudas y las camisas sin manga, las playeras sin manga. Estaba prohibido. Esto era parte del reglamento. Y me decía Alejandro, él no lo entendía, pero ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Y por qué no podemos andar si esto es el short largo? ¿Y pues qué tiene de malo tener la playera corta? Pues qué si somos hombres. ¿No? Es un reglamento porque allá los indígenas lo malinterpretan eso. Para ellos es falta de pudor. No está bien. Así que nosotros hacemos caso a las indicaciones y no te vas a poner esa playera porque si no, no sales del cuarto. Me echaba mis broncas con él. No lo entendía. Hermanos, tenemos que ser pudorosos en la sociedad en la que vivimos, que se nos califique como gente moral, como gente con buena moral, porque así agradamos a Dios. Tener precaución y pudor. Aquí tenemos en este mismo contexto de Hebreos 12, vean algunos consejos y exhortaciones que nos da el escritor de los versículos 12 al 17, hablando de este tema de vivir agradando a Dios, ¿sí? De que vivimos, porque los siervos de Dios viven para agradar a Dios. Y vean lo que dice el versículo 12 en adelante, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced, ¿se dan cuenta? Esta es responsabilidad de ¿quién? Del creyente. Tú no puedes decir, Señor, hazme a alguien pudoroso. No, tú tienes que hacerlo. O sea, ya sabes, tienes al Espíritu Santo, tienes la palabra. Ahora es tu responsabilidad hacerlo. Y dice aquí, haced sendas derechas para vuestros pies. Tú tienes que hacer sendas derechas para tus pies. Tú mismo puedes hacer sendas torcidas, ¿sí lo sabes? Cuando tomas malas decisiones, ¿qué haces? Sendas torcidas. Y te vas para un lado para otro. Tienes que hacer sendas derechas, vivir con rectitud, vivir con integridad. ¿Qué sigue diciendo? Para que lo cojo, o sea, lo débil de ti, no se salga del camino. ¿Por qué tienes que hacer las sendas lo más derechas posibles para ti? Porque te conoces, nos conocemos. Fácilmente fallamos, lo cojo, lo débil, somos débiles. Por eso la oración del Padre Nuestro, no nos metas en tentación, más líbranos del mal. ¿Por qué? Porque nos reconocemos débiles. Si sabes que puedes fallar, ¿para qué le haces al valiente y te metes en lugares donde no, en circunstancias que no, con personas que no deberías estar? Tú mismo le estás jugando al valiente. No, haz sendas derechas para tus pies, para que lo cojo, lo débil de ti, no se salga del camino. ¿De quién es la responsabilidad? Deja de hacer aquello que está mal. Quita aquello, decíamos la semana pasada, aquellas cosas que perjudican a tu consagración a Dios, bótalas de tu casa. Haz sendas derechas para tus pies. Y luego dice el 14, bueno, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y el 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y vean la exhortación que hace aquí, esta alerta del versículo 15. Mirad bien, aguas, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Eso quiere decir que tus sendas torcidas, lo que se sale del camino cuando te desvías del Señor, ¿te podrían afectar tu salvación? Aquí lo dice, ¿qué dice? No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Sí, porque esas malas decisiones que haces, ¿qué sucede? Te estorban y por ella muchos sean contaminados, te contaminan.
esas malas decisiones te estorban y te contaminan en tu caminar con Dios. Y aquí pone un ejemplo. No sea que haya algún fornicario. En la iglesia de los Corintios de Corinto, había un fornicario. ¿Se acuerdan de eso? Y Pablo les llama la atención y les dice que comete una fornicación que ni aún entre los gentiles se nombra. ¿Y ustedes permiten que ese esté ahí? ¿Que ese perverso esté ahí? A Pablo no le asombraba que hubiera un pecado en la iglesia, le asombraba que la iglesia no hiciera algo al respecto. Fornicario, dice. No sea que haya algún fornicario o profano. ¿Profano qué es? Aquel que no le importan las cosas espirituales. ¿Algún profano como quién? Como Esaú, que por una comida, una sola comida, ni siquiera un mes de comidas, ni siquiera una sola comida, vendió su primogenitura. Y vean la advertencia que nos hace aquí el escritor sagrado, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Nosotros decimos, ay, después me arrepiento, ahí tengo chance al rato, cuando ya esté al borde de la muerte, le entrego mi vida al Señor. Y ¿crees que vas a tener oportunidad? Aquí dice que Esaú no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Con eso no se juega. Con las cosas de la carne no se juega. Esto es muy serio. Tienes que entregarte y dedicarte al Señor. Cuidado con las sendas que construyes. Construye sendas derechas para tus pies, que tu vida agrade en todo al Señor. Porque un siervo de Dios se caracteriza ¿por qué? Agrada siempre a Dios con cuidado, o sea, con temor, dice, o sea, con precaución, y reverencia, o sea, con pudor. Si tenemos algo que aprender en esta vida, es a ser buenos siervos de Dios. ¿Cómo? Viviendo para agradarle. ¿Hasta aquí vamos bien? Pues ya terminamos. Vamos a ver la conclusión. Hemos analizado estos tres aspectos que tienen que ver con el aliciente divino, para que vivamos la vida cristiana con gusto, con entrega, con energía, como debe de ser. ¿Cuál es el aliciente divino que tenemos para motivarnos en la vida cristiana? Que hemos recibido un reino inconmovible. Todo en esta vida se acabará, pasará por fuego y será consumido, pero nosotros hemos recibido un reino inconmovible en los cielos con nuestro Señor. ¿Qué respuesta se espera de nosotros ya que hemos recibido este reino inconmovible? Que tengamos gratitud, que vivamos endeudados con Dios, que vivamos con gratitud. Y la gratitud, ¿a qué nos lleva? A servir. Si estás verdaderamente agradecido, vas a servir. ¿Y cómo se sirve a Dios? Agradándole en todo. Tú reconoces a un siervo de Dios, ¿por qué? Porque vive para agradar al Señor. ¿Y qué dos cosas cuida? Tiene temor y reverencia, o sea, vive con sumo cuidado su vida cristiana. Sus decisiones las piensa con cuidado. No es descuidado. Y con pudor, con una buena moral. Hermanos, todo esto se acabará. No lo podemos evitar. Pero Dios nos ha dado un reino inconmovible. Vivamos agradecidos. ¿Oramos?